Ok, entonces el día de hoy nos reunimos para poder estudiar la sesión número 3 ya del curso de educación cívica. En este caso, vamos a hablar un poquito sobre el reconocimiento del derecho internacional acerca de los derechos humanos. Ok, parece un tema extenso, pero en sí, en este caso, lo que vamos a ver es cómo los organismos nacionales de cada país reconocen, en este caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ya nosotros conocemos. Porque en este caso, como decía, es muy bonito, o sea, está bien toda la elaboración de una Declaración Universal, pero muy aparte de ello, tiene que haber un reconocimiento de todos los demás, porque si todos los demás no reconocen esta declaración, no nos va a servir de mucho, ¿ok? Entonces, el movimiento internacional pro derechos humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la Asamblea de las Naciones Unidas, específicamente el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración fue redactada como un ideal por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse en la declaración. Por primera vez en la historia de la humanidad, se establecen claramente los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales básicos que todo ser humano debe gozar. O sea, hasta 1948 no había un consenso en común cuáles eran los derechos que debían tener todos los seres humanos. En esta declaración es un compendio de todos esos derechos. O sea, recién en el siglo XX se puede tener un consenso sobre qué derechos en este caso le pertenecen a una persona o le son, en este caso, inherentes a una persona. Ahora, esta Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus otros dos protocolos complementarios, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos. O sea, es el compendio general donde se reconocen todos los derechos que deben, en este caso, deben ser inherentes al hombre. ¿Ok? El derecho internacional establece las obligaciones que los estados deben respetar. A pesar de ser partes en los tratados internacionales, los estados asumen obligaciones y deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan el abuso de los derechos humanos contra individuos o grupos. La obligación de realizarlos significa que el estado debe adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute. Por ejemplo, nosotros estamos, o en todo caso, todos los seres humanos tienen el derecho a la salud. Cuando ocurrió la pandemia, en este caso, ese derecho estaba en peligro. Entonces, el Estado estaba obligado a adoptar medidas para protegernos ante la pandemia. ¿Y cuál fue esa medida? Esa medida fue comprar las vacunas. Entonces, el Estado peruano en este caso adoptó medidas positivas para podernos proteger, por ejemplo, de la COVID. Y en este caso cumplió el Estado peruano con su deber, en este caso, de garantizar el derecho a la salud de sus ciudadanos. Esa es una manera positiva de cumplir los derechos. Ahora, también en este caso, de impedir el abuso, por decir, ¿no? Eh, Todas las personas son iguales ante la ley. Cualquier discriminación ante las personas debe ser, en este caso, castigado o debe ser eh, punido. Por ejemplo, ¿no? Cuando por decir a una persona, tal vez de rasgos andinos,
por decir, no le dejan entrar a un centro comercial, ahí, por ejemplo, se está violando un derecho del libre tránsito de la persona, además también del derecho a la igualdad, ¿ok? Entonces, el Estado, por el derecho, por la expuesta declaración, está obligado a impedir abusos, ya que en este caso, abusos en cuanto a violaciones a estos derechos, pero también está obligado a adoptar medidas para favorecer estos derechos. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales que ayudan a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, un Estado o una persona denuncia, por decir, a la autoridad, a la policía local, de haber abusado en sus derechos, esta persona tiene la obligación de, en este caso, presentar una denuncia a nivel local, ya sea en este caso en un juzgado o que en el Poder Judicial. Si el Poder Judicial no le reconoce, esta persona considera de que el Estado peruano o el Estado nacional no reconoce o mantiene el estado de abuso, puede ir a instituciones internacionales que garantizan los derechos humanos para obligar al Estado peruano a que reconozca esos derechos o a que cumpla, en ese caso, sus obligaciones. ¿Ya? Entonces, eso es más que todo, o sea, como les digo, la Declaración de los Derechos Humanos, sí, garantizan, tiene ese poder de garantizar estos derechos, pero tiene que haber un reconocimiento. Entonces, el derecho internacional lo que hace es obligar a los estados a decirle, bueno, que ¿sabe qué? En base a esta declaración, usted tiene que estar obligado a respetar estos derechos de sus ciudadanos, civiles, políticos, económicos, sociales. ¿Ok? Eso es más que todo lo que implican, o en todo caso, lo que nos quiere, lo que tenemos que entender de esta tesis.